Lindo tiempo. Gracias, hermanas. Preciosa canción que nos sigue preparando para lo que vamos a presentar hoy, como es la palabra del Señor. Bienvenidos. Bienvenidos los que llegaron, los que están llegando, los que se unen a nosotros en otros lugares. Así que bienvenidos. Este es el tiempo que dedicamos para traer la palabra del Señor. Yo creo que usted y yo estamos conscientes de que aparte de todo el tiempo que estamos disfrutando acá previo a la alabanza del Señor, este tiempo de la palabra del Señor, usted lo está esperando, ¿cierto? Porque es la palabra de Dios la que queremos oír, no es la palabra de hombres, y es la palabra que vamos a escuchar esta tarde. Tengo una gran responsabilidad, quiero utilizar esta palabra, siempre la uso, pero especialmente a partir de hoy, porque voy a adentrarme en una serie de temas que creo que por primera vez voy a traerlos a la iglesia, que se trata de un libro completo de la Biblia. En cuanto a su exposición, es una tarea, no es fácil, pero es una tarea que quiero acometerla a partir de hoy. Estoy hablando del libro que vamos a iniciar hoy, que es el libro de Lucas. Voy a invitarles para que de una vez vayan abriendo sus Biblias y por supuesto vamos a comenzar donde tenemos que comenzar, desde el principio. Así es que vayan ubicándose allí en el capítulo 1 de Lucas y voy a dar algunas razones por las cuales estoy comenzando esta serie de sermones. Y por supuesto vamos primero a leer la palabra del Señor que está en Lucas. Otra vez Lucas capítulo 1, vamos a leer los 4 primeros versículos de ese pasaje, así es que creo que podemos perfectamente leerlos al unísono, esos 4 versículos, y quiero que fije su mente cuando voy a referirme a una palabra, perdón, que está allí, y la razón de nuestro tema, las cosas que han sido ciertísimas. Ese es el tema que presentamos para hoy. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Leamos todos al unísono, a una sola voz, leamos ese texto. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. La frase que se conecta para nuestro tema es cuando dice allí Lucas, las cosas que han sido ciertísimas. Las cosas que han sido ciertísimas. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él nos ayude, no solo en la exposición del mensaje de hoy, pero sí en lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. Y quiero pedirle que usted, por favor, esté muy dedicado allí al estudio que vamos a hacer, al mensaje que vamos a recibir. De hecho, pues siempre les quiero animar para que tenga su Biblia abierta, no su celular, su Biblia abierta, para que usted allí la subraye, la escudriñe, la vea, y alguna cosa que de repente le llamó mucho la atención de su pastor, lo anote. Si no trajo hoy un cuaderno o algo donde anotar, tráigalo el próximo domingo. No se pierda esta serie que voy a comenzar a partir de hoy, que estoy seguro que va a ser una gran bendición. Padre amado, qué bueno eres para con nosotros. Cuando, Señor, nos disponemos a traer tu palabra, que no es la palabra de los hombres, mas es la palabra de Dios. Como pastor, tengo una enorme responsabilidad al presentar estos temas, porque se trata, Señor, de escarbar, de buscar, de indagar, Señor, en tu palabra, el mensaje que necesitamos. Mensaje que tu iglesia necesita en este tiempo. Esta serie que la titulamos Certidumbre en tiempos de inseguridad
tiene como propósito ayudarnos, Señor, para que veamos por tu palabra que los tiempos que vivimos siguen siendo tiempos difíciles, pero qué bueno recordar que Dios no ha cambiado en su historia. Dios no ha cambiado su mensaje. Dios no ha cambiado el propósito que tiene para la vida de la iglesia del Señor en este tiempo. Por lo tanto, imploramos tu presencia, como siempre, que nos asista, que nos dirija, y que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra pueda inspirarnos en esta hora para traerla. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que quiero, disculpen, espero que mi garganta no me haga una mala jugada hoy. Una de las cosas que es muy importante en la vida de un pastor o predicador es presentar a la iglesia lo que Pablo dijo como el consejo de Dios. El consejo de Dios, o todo el consejo de Dios. No es una tarea fácil, como dije, pero nos ayuda, sobre todo porque el desafío para un predicador y un pastor en este caso, que alimenta a su congregación, es traer eso, el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y claro, uno se pregunta, pero ¿en qué consiste todo ese consejo de Dios? Porque es muy amplio. Bueno, creo que una de las maneras de poder entender esto es precisamente cuando uno se dispone a traer mensajes de este tipo en una serie que tiene que ver con algo específico, y por supuesto en esa dirección vamos trabajando. La expectativa de una iglesia, la expectativa de sus miembros, la expectativa de ustedes cuando vienen para acá es ¿qué habrá hoy en cuanto a la alimentación de la palabra del Señor? No qué habrá hoy en las cosas que disfrutamos después en el compañerismo, sino qué habrá hoy en el menú de hoy. ¿Cuál es el plato para hoy? ¿Cuál es la comida para hoy respecto a la palabra del Señor? Bueno, hermano, la palabra de Dios sigue siendo la mejor alimentación para nosotros. No hay dudas en cuanto a esto. Así es que cuando pienso en la exposición de un libro como este, que es muy amplio, uno tiene que tener la pericia y la dirección del Espíritu Santo para captar cada uno en los textos el mensaje que precisamente nos presenta la palabra del Señor. Y con su ayuda, por supuesto, podemos desarrollar. Así es que la intención mía de esta tarde también es presentar esto, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. De eso también nos dice allá en Timoteo 3:16. En ese sentido, entonces, vamos a hablar de este precioso libro llamado Lucas. Entonces, se estará preguntando, ¿por qué este libro? ¿Por qué no otro? Porque, hermanos, este libro de Lucas es un libro que nos va a introducir a algo que es maravilloso tocante a ese Cristo humano. Eso es lo que quiero enfatizar. A un Cristo que es muy humano, que no se entiende desde todo punto de vista. Los diferentes autores de la Biblia nos presentan las diferentes caras de Jesús. En algunos casos nos presentan un Jesús trascendente, por ejemplo, con el caso de un Juan, que escribió la teología acerca de Jesús, cosas lindísimas, por cierto, acerca de Jesús. Pero Lucas, quien nos da una visión de un médico, porque vamos a trabajar en ese sentido, nos da entonces, o nos habla de un Cristo humano, muy humano, que se encarga de que toca nuestros corazones, que está muy cerca de nosotros. Hablamos entonces de un Lucas en su libro que nos habla de un Cristo, pero un Cristo céntrico, un mensaje que apunta en esa dirección. Vamos a verlo en este libro como el Hijo de Dios, pero también como el Hijo del Hombre. Ahí está la esencia de su mensaje. Nos revela a Jesucristo como aquel que descendió del cielo, por parte de Dios, pero también aquel que se encarnó, y por eso se llama el Hijo del Hombre, para que entendamos nosotros de una manera muy particular a ese Cristo que me ama, ese Cristo que me toca, ese Cristo que está conmigo en mis circunstancias más difíciles. Les propongo a partir de hoy que hablemos de ese Cristo que se humanizó y ese Cristo que nos entiende y que nos ayuda. Y por eso es nuestro tema, por eso nuestra serie, certidumbres en tiempos de inseguridad o de incertidumbre. Le propongo pues que nos embarquemos en este tema.
Me encanta cómo Pablo definió a Lucas. Lo definió como el médico amado. El médico amado. Y es interesante esto porque vamos a tener una perspectiva del libro bajo la visión no de otro, diríamos, teólogo, no de otra función en cuanto a los autores o en cuanto al oficio, quiero decir, sino la visión de un médico. Y usted se va a encontrar, o nos vamos a encontrar en muchos de los pasajes de la Biblia, que allí está un médico hablando. El hecho de que él haya escrito eso es porque precisamente se refiere a alguien que fue un médico. La conclusión de mi mensaje le voy a llevar a una serie de acontecimientos del mismo texto donde vemos la visión de ese médico. Entonces, hermanos, en resumen, para que entonces nos adentremos en el texto, a escudriñarlo, a explorarlo, a tocarlo, a analizarlo, es que nosotros en esta tarde podamos conocer más a fondo, más profundo a ese Cristo maravilloso. ¿Y cuál es el propósito? Que lo amemos más, que amemos más a nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros tenemos una visión de un Cristo solamente histórico, que murió y resucitó, pero no tenemos una visión de un Cristo cercano, un Cristo que está con nosotros, un Cristo que nos atiende, un Cristo que quiere estar con nosotros constantemente, guiándonos. Pues Lucas nos presenta en su libro esta visión. Ahora, si usted se dio cuenta, esta introducción es una introducción única. Usted no va a encontrar esto ni en Mateo, ni lo va a encontrar en Marcos, ni lo va a encontrar en Juan, la forma como él comienza su libro. De hecho, los libros históricos como más históricos que hablan de Jesús, como Mateo y Marcos, se diferencian del libro de Juan porque Juan es más teólogo. Sin embargo, Lucas otra vez nos presenta a este libro y nos da esta bellísima introducción. Alguien dijo que Lucas es la obra más hermosa jamás escrita. Es la obra cumbre. Se dice que es el libro más precioso que se haya escrito en todos los aspectos. Por supuesto, cuando nos referimos a los escritos de la Biblia, Lucas es eso. Así que les pongo en perspectiva esto para que estudiemos, para que nos metamos, para que desarrollemos esta preciosa historia que fue escrita y que se considera como la escritura bellísima en su lenguaje. El griego de este libro se dice que es un griego muy fino y lo escribió, por supuesto. Lo escribió no cualquier persona, lo escribió un médico, pero también lo escribió un periodista, lo escribió un investigador. Lo escribió alguien que quería presentar al mundo la mejor cara de Jesucristo. Así se nos presenta. Los demás, repito, escribieron y tenemos esa historia y la seguimos. Pero es que Lucas nos va a meter en una historia que nos vamos a enamorar del libro. Esta es mi intención, este es mi anhelo, es mi deseo. Que usted como miembro de la iglesia, como parte de esta iglesia, se enamore también del libro de Lucas. Y juntos, entonces, lo estudiemos, lo analicemos y cada domingo lo exploremos. Entonces, les propongo que veamos la certeza de la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para que amemos más a Cristo, para que amemos su palabra, para que la obedezcamos y la sigamos. En tres direcciones que quiero dejar esta tarde. La primera, hablando de esas cosas, de esas certezas, disculpe la redundancia, certezas ciertísimas, nos encontramos aquí en este libro, esa palabra que nos dice allí este evangelista llamado Lucas. Por un lado, él nos presenta el evangelio como una verdad confiable, es la primera verdad. El evangelio es una verdad confiable. Usted inmediatamente piensa, bueno, hay verdades que no son confiables, correcto. Entonces no son verdades. Una verdad que no es confiable no es una verdad. ¿Es una media verdad o es una mentira? Pero una verdad confiable es algo que usted dice, yo creo eso, descanso en eso. Y es lo que nos dice aquí el texto. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Aquí está la primera revelación. Lucas comienza su libro revelándonos el trabajo de los muchos que se habían dado a la tarea de poner en orden las cosas. ¿Cuáles cosas? Otra vez se dice, ciertísimas. Cosas que ya habían sucedido.
para que tengamos datos que van a ser importantes. Por ejemplo, el dato de cuándo se escribió el libro. Algunos creen que el libro se escribió en el año 63 después de Cristo. Y este dato es interesante porque la investigación que hace Lucas como periodista o investigador en este caso, va a concordar entonces con una fecha probable como esta, 63 después de Cristo. ¿Por qué? Porque él dice, algunos ya se dieron a la tarea de investigar. Algunos se dieron a la tarea de trabajar, de escribir. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesucristo. ¿De qué cosa? Las cosas que él hizo, las cosas que él dejó, lo que él fue. Entonces, él dice esto. Nos gustaría saber quiénes fueron esos muchos quienes ya describían o escribían los acontecimientos de Cristo. Pero si pensamos en cada seguidor de Jesús, esta es la parte que me interesa mucho recalcar, concluimos que cada uno de los hombres y mujeres que fueron tocados por Jesucristo tiene su propio evangelio. Vamos a verlo de esta manera. Usted que conoció a Jesucristo y está conociendo a Jesucristo, usted tiene su propio evangelio. ¿De qué estoy hablando? No me refiero al evangelio de esta forma escrita, sino su propia experiencia, su propia vivencia. Lo que Jesucristo es en su vida, cómo ha tocado su corazón, cómo vive ahora, ese es su evangelio. Dicho sea de paso, algunos creyentes tienen un evangelio que no es el evangelio bíblico. Viven una clase de vida que no es la que dice la Biblia. Bueno, ese no es el evangelio que usted debe vivir, es el evangelio suyo de la experiencia personal con Jesucristo. No invente otro evangelio. Entonces, Lucas nos dice que muchos ya han tratado de poner las cosas en orden. Mateo y Juan escribieron su propia versión de los hechos acerca de Cristo. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería, si tuviera que escribir un evangelio Zaqueo? ¿Cuál sería el evangelio de Zaqueo? ¿Cuál sería el evangelio de la mujer samaritana? ¿Cuál sería el evangelio de Bartimeo, el ciego Bartimeo? ¿Cuál sería el evangelio de Lázaro cuando salió de la tumba? ¿Cuál sería el evangelio de María Magdalena? Entonces uno se pone a pensar, por supuesto que ellos pudieron escribir el evangelio según fueron tocados, según fueron confrontados con el Señor. Entonces Lucas dice, muchos ya se han atrevido a poner esta historia, estas verdades en orden. Y esto nos lleva a pensar también en lo que dijo por allá Juan en el capítulo 21 cuando dice, y Jesús hizo muchas cosas. Tanto así que si las escribieran, se pusieran en orden, no cabrían los libros en el mundo. Cuando uno lee eso y escucha a Lucas o lee a Lucas diciendo que muchos han tratado de poner las cosas en orden, uno se da cuenta verdaderamente la gente que conoció a Jesús tuvo que contar su propia historia. Y hermanos, pero dice la Biblia que estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis en ellas y para que creyendo tengáis vida eterna. Es como si dijera, bueno, estas son suficientes, usted no tiene que buscar otra prueba. Tenemos la prueba de la palabra de Dios para que creamos en ella y creyendo entonces somos salvos. ¿Cuáles cosas entonces? Aquellas donde la vida y la muerte de Jesús cumplieron las expectativas proféticas acerca de él como Mesías, como Salvador y como libertador. Esas fueron las cosas que se escribieron. Y Lucas entonces dice, muchos ya se han arriesgado a escribir esas historias. Y es lo lindo de este pasaje. En este sentido veremos cómo en este evangelio hay, escuche esto, más de 30 referencias al Antiguo Testamento y otras referencias que se infieren, donde entonces Lucas dice que muchas de las cosas que algunos han escrito fue el cumplimiento de esa palabra profética. Nos vamos a sorprender de ver entonces en el libro cómo Lucas descubre esas cosas que se han escrito tocante a Jesús, cumpliéndose, por supuesto, del Antiguo Testamento en él. Dice el versículo 2, hablando de los testigos oculares, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, Lucas como que va cambiando su investigación y dice, bueno, muchos han escrito, pero hay unos que escribieron más específicamente. Entonces, aquí vamos a ir notando cómo Lucas debió conocer entonces a los apóstoles.
Algunos creen, y yo pienso en eso, que él tuvo que entrevistar a los apóstoles. Seguramente después de la ascensión. Si él escribió su libro por el año 63, acuérdense que había pasado ya un buen periodo. Entonces él tuvo la oportunidad de entrevistar, imagínense, a un Lucas como periodista entrevistando a Pedro, ahí sentado en la oficina. Pedro, cuéntame, échame el cuento, ¿cómo fue? Y las cosas que le preguntaría, las cosas que le diría a Pedro, que no están aquí, pero se las dijo. Entonces, como él era un investigador, comenzó a notar. Imagínense lo que le contó, por ejemplo, Juan, le contó Mateo, o le contó Tomás, el que dijo, si no veo, no creo, y en fin. Comenzó a investigarlo, comenzó a notar. Y allí, por supuesto, él fue siendo guiado por el Señor. ¿Para qué? Porque él iba a formar su propia versión de los hechos. Él está a punto de producir el libro más grande que jamás se ha escrito. Pero déjeme darle este dato. Si Lucas entrevistó a los apóstoles, Lucas fue a entrevistar a alguien que tenía la historia completa, y ese alguien se llamaba María, la madre de Jesús. Entonces imaginemos ahora la historia. Jesús entrevista a María. Es interesante este detalle porque en efecto, Lucas, al hacer esto, habla de aquellos que fueron testigos. Pero otra vez, si él entrevistó a María, la información que él estaba buscando era de primera mano. ¿Quién pudo conocer mejor a Jesús que María? Era su mamá. ¿Quién habla mejor de un hijo? Sino la madre. Si no, pregúntenle a la madre que tenemos aquí. El hijo podrá hacer cualquier cosa, pero la madre es la madre y va a decir lo mejor de ese hijo. Por supuesto, en el caso de Jesús, María no iba a inventar otra historia. No decir, mira, mi hijo es bueno aunque hizo unas cosas malas. Porque Jesús no hizo ninguna cosa mala. Porque Jesús no tenía pecado. Entonces la entrevista con María tuvo que ser muy grande. Déjenme resumir esto de esta forma, antes de pasar a otro punto. La pregunta es, ¿qué hizo Lucas para dejarnos esta verdad confiable? ¿Qué hizo? Bueno, él le dio crédito al trabajo hecho por otros, reconociendo a los muchos quienes se habían dedicado a esa tarea primaria, lo que estamos hablando aquí. Entonces, bien pudiéramos pensar en la recopilación que él hizo. Por cierto, me va a llamar la atención, y más adelante voy a ver eso, porque él dirige su tomo, este primero, a un tal Teófilo, y el segundo tomo también. Vamos a llegar allá para que entendamos todo el cuadro de esto, para que tengamos una visión completa. Cuando él está diciendo esto, es porque está confirmando el hecho de que está tratando de poner en orden las cosas que han sido ciertas. Es como decir, no es un cuento lo que se ha dicho. Hay gente en el día de hoy que piensa que lo de Jesús es un cuento. Es un cuento de camino, es un cuento simplemente que pasó hace 2000 años, pero que no tiene ningún asidero. Pues debe decirle que cuando estudiamos un libro como esto, nosotros estamos comprobando una verdad histórica, una verdad científica y una verdad teológica. Y eso es lo que nos revela un libro como este. Entonces, para el momento cuando Lucas escribe, ya había muchos escritos, incluyendo leyendas, cartas y relatos acerca de la vida de Jesús. Pero déjenme decirle esto. Muchos de esos escritos no eran canónicos, no eran inspirados, no eran reconocidos. Entonces, ¿cómo es esto? Me pregunta este pastor. ¿Cómo es esto, pastor? Pues déjeme decirle que los llamados libros apócrifos, que no son libros inspirados, ya estaban surgiendo en ese tiempo. Y había una literatura apócrifa que hablaba acerca de un Jesús de diferentes maneras. Leyendas, cuentos que se había dado a la gente la tarea de escribirlos. Pero entonces, como Lucas está escuchando eso, dice, déjame ver la cosa. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? Están escribiendo esto, están escribiendo, pero ¿es cierto eso? Entonces, él comienza a escribir su propia historia. ¿Para qué? Para que se conociera realmente cuál es la historia verdadera. Y es aquí donde entonces vemos a un Lucas haciendo este trabajo.
El punto central de esta hermosa historia jamás escrita es que todas esas cosas eran ciertas, confiables, no eran un cuento. Entonces, ¿por qué su interés en escribir la historia de Jesús de acuerdo con su estilo y conocimiento? ¿Acaso no lo había escrito ya a Marcos? Por cierto, Marcos, déjeme decirles que Marcos, para los hermanos que siguen y que les gusta investigar, Marcos es el libro primario en el sentido del primer libro que se escribió acerca de Jesús. Entonces es posible que Lucas investigó o se entrevistó con Juan Marcos en este caso, que produce el libro de Marcos. En fin, lo que nos interesa aquí resaltar es el hecho de que si alguien, escuche por favor esto, si alguien estaba guiando la pluma de el escritor Lucas, el periodista, el médico, etcétera, era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quería asegurarse de que esta obra, del cual estamos hablando ahora, era una obra cierta, ciertísima, confiable. Hermanos, esta tarde yo hablo del libro de Lucas porque es un libro que tiene la inspiración divina, tiene la inspiración de Dios, tiene el reconocimiento del cielo y es una obra que nos va a hablar muchísimo acerca de ese Jesús humano, de ese Jesús que por supuesto podemos acercarnos a Él como dice la palabra del Señor. En segundo lugar, entonces, es un evangelio de una verdad razonable. No solamente es una verdad confiable, pero es una verdad razonable. ¿De dónde sacamos esto? Vaya al versículo 3. Dice, me ha parecido a mí, y vea esto, precioso, dice, después de haber investigado con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. ¿A quién? A un tal fulano llamado excelentísimo Teófilo. Agarre eso porque vamos a llegar allí, a esa parte. Hermano, una de las cosas que siempre me llama la atención en el Nuevo Testamento es que si bien Jesucristo escogió a 12 apóstoles y uno le falló, los apóstoles escogieron a otro llamado Matías, pero al parecer hay algo que hay que estudiar allí porque ese no era exactamente el apóstol que iba a sustituir a Judas. En fin, esa es una historia que anda por ahí que se sigue estudiando. Pero tenía que aparecer en ese contexto de la elección de los apóstoles alguien que se llamaba y se llamó por supuesto y se llama el apóstol Pablo. Entonces 11 discípulos que escriben la historia de Jesús, pero tenía que aparecer un Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es el intérprete por excelencia de Jesucristo. Los demás hablaron de la historia de Jesús, pero Pablo tiene una visión teológica de Jesús. Por eso lo que viene más adelante, pero déjeme ir más allá. Ahora aparece Lucas en ese cuadro. Entonces, cuando estamos hablando de una verdad razonable, es porque en el caso de Lucas, él escribe también el libro de Lucas, pero también escribe el libro de los Hechos. Ahora, para que ustedes tengan una idea completa, ¿cuántos libros es que tenemos en el Nuevo Testamento? No, en el Nuevo Testamento. No, por favor, no vayan a dejar en mal a su profesor. 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Y el Antiguo Testamento? Ah, bueno, pónganse las pilas pues. Ahora escuche esto. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 15 libros, incluyendo cartas de libros, son de Pablo y son de Lucas. Pero les doy otro dato. El libro de Lucas es el más largo de los 4 evangelios. Y le doy otro dato. El libro de los Hechos es el libro histórico más largo del Nuevo Testamento. Ahora pongamos juntos las cosas. 2 hombres que no fueron apóstoles directos con Jesús, pero escribieron la historia más rica que conozcamos, por supuesto con todo lo demás del Nuevo Testamento. Es más, yo soy de los que creo que fueron 16 y que Lucas,
Pablo, disculpen, estaba pensando en Juan Marcos. Escribió también el libro de los Hebreos. Y si esto es así, entonces entre Pablo y Lucas escribieron 16 libros del Nuevo Testamento. Ahora, hermano, ¿a dónde quiero llegar con esto? Lucas dice, puesto que ya muchos se dieron a la tarea de investigar acerca de las cosas que han sido ciertísimas, a mí me ha parecido entonces hacer esto con mucha diligencia para presentártelos a ti. Entonces, ¿qué estamos hablando con todo esto? Todo esto nos muestra a un hombre preocupado por la exactitud de las cosas. Él va a escribir su primer libro acerca de su propio entendimiento perfecto de todas las cosas desde el principio. La investigación de Lucas fue acerca de las cosas que escuchó y leyó del testimonio de los testigos oculares. ¿De quiénes? De los apóstoles y seguramente, como he dicho, de su propia mamá. Por cierto, hermanos, interesante, la iglesia católica dice que el libro de Lucas es un libro mariano. Y me llamó la atención esto en la investigación. Y es interesante que lo dice porque en efecto no hay un libro en la Biblia que hable tanto de María en los primeros 2 capítulos como habla Lucas. Y hace referencia precisamente a la madre. Pero mi conclusión es esta, y por eso creo en lo que estoy afirmando, que Lucas entrevistó a María para que María le contara toda la historia que él expone aquí de esta manera tan maravillosa. Así que la palabra investigación, entonces nos revela también que Lucas no basó esta obra sobre las bases de los rumores o los cuentos y las leyendas circundantes. De esta manera la investigación minuciosa es inspirada del Espíritu Santo, nos dejó un libro con una historia y hechos perfectamente narrados que entonces van a ayudar, escuche, a Mateo y a Marcos para que la historia de Jesús sea completada. Dicho de otra manera, el libro de Lucas faltaba en la Biblia y este hombre llamado, este investigador lo hizo. Entonces dice, para poner por orden todas las cosas de donde vienen los hechos. Lucas fue un hombre humilde a pesar de sus profundos conocimientos. Me llama la atención esto. Esto queda evidenciado cuando en su segundo tratado, o sea, el libro de los Hechos, dirigido al tal Teófilo, conocido como el libro de los Hechos, no menciona por ninguna parte su nombre. Ni tampoco aquí, él, por ejemplo, como hace Pablo con sus cartas, Pablo y Timoteo a la iglesia tal. En ninguna parte usted va a ver a Lucas escribiendo su nombre, ni en su libro acá, ni tampoco en Hechos. En todo caso aparece la referencia a nosotros, íbamos, nos quedamos, y en la investigación se infiere de que entonces fue Lucas, es Lucas el que está escribiendo, el que está narrando la historia. Entonces, por ese carácter humilde, cuando habla de hacer un relato ordenado, él no pretende ser el mejor de todos. Alguien diría, aquí me voy a lucir, aquí vengo yo a contar la historia verdadera. Los demás han escrito algunos cuentos, pero yo voy a escribir lo que realmente es. No, Lucas no dice eso. Él está diciendo, me ha parecido a mí, después que investigué, es también lo que han hecho, pero me ha parecido a mí que hay cosas que hay que decirlas. Hay cosas que hay que plasmarlas. ¿Para qué? Para que esta historia no solamente sea verdadera, sino confiable, sino una historia razonable. Que cuando vayamos a la Biblia digamos, esto es palabra de Dios. Lo que estoy leyendo es palabra de Dios y por eso me edifica. Por eso me ayuda en toda circunstancia de mi vida. El propósito de Lucas es el de escribir esta información verdadera del Señor Jesucristo de una manera razonable y práctica. La idea de ese orden no es tanto cronológico, sino lógico. ¿Por qué razón? Porque cuando él expone las cosas en ese orden, uno comienza a leer el libro y se da cuenta de cosas que no, por ejemplo, no aparecen en otro libro y las pone aquí. Y eso es lo que hace hermoso el libro. Es aquí entonces donde vemos cómo la inspiración del Espíritu Santo y la personalidad del autor se unieron para dejarnos este evangelio. Se unió el Espíritu Santo utilizó la figura de Lucas, su conocimiento, su sabiduría y el toque médico que tenía para dejarnos el gran libro de Lucas. Por eso, hermano, le estoy entusiasmando con esto que estoy diciendo para que estudiemos este libro, para que nos metamos. Yo no sé si usted estudia la Biblia, ojalá que la estudie, ojalá que usted no sea solamente alguien que viene a escuchar solamente el sermón de su pastor y ya se va. Ojalá que no sea eso, que usted sea diligente, cuidadoso, usted en la semana estudia y estudia
para ver si estas cosas son ciertas, como los hermanos de Berea, por allá cuando dice el texto que se dedicaron a esto. Entonces, la otra verdad de esto, de esa verdad razonable, es por la persona a quien fue escrita la obra. Ahora, este detalle es curioso porque en efecto Lucas se dirige a un tal Teófilo, pero no cualquier Teófilo, dice excelentísimo Teófilo. Entonces aquí vamos a descubrir algunas cosas que me parecen interesantes. No sabemos por qué Lucas decide escribir toda esta verdad investigada acerca de este hombre, quien al parecer era una persona influyente. El término excelentísimo se lo dedicaban a esos hombres, especialmente de esos gobernantes romanos. Por allá tenemos una historia en Hechos donde dice, oh excelentísimo Cefas, excelentísimo Félix, perdón. Y se le dan esos nombres para tratar entonces de poner a alguien que está en una categoría, una posición muy, diríamos, privilegiada, una posición, diríamos, de gobernante en este caso. Este era Teófilo. El nombre Teófilo significa amigo de Dios o amante de Dios. Entonces esto nos da una idea de quién era este hombre. No era cualquier hombre, era un hombre cristiano, pero no era cualquier cristiano. Era una persona con quien Lucas tenía una relación muy especial. Y hermano, todo esto para decirnos lo siguiente, para ayudarnos a entender esto. Él puso en manos de Teófilo una obra maravillosa, este libro, una obra extraordinaria. Pero cuando uno sigue leyendo la Biblia, entonces se encuentra que en el libro de Lucas, el libro de Hechos, disculpe, vayan allí un momentito, para que ustedes vean la misma introducción de Lucas capítulo 1, pero ahora mire cómo la pone él allí. Hechos capítulo 1. ¿Qué dice Hechos capítulo 1? Allí tenemos ese texto, la introducción. La introducción dice, en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál primer tratado? El libro de Lucas. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora él va a añadir aquí algo que es interesante. Si usted lee el último capítulo de Lucas, usted se va a encontrar que esta es una repetición de lo que dijo él en el capítulo 24. ¿Qué dijo allí él? Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué cosa tan maravillosa es entonces ver a este hombre que ahora le dirige su primer tratado a este Teófilo. Entonces, hermanos, miren esto. Teófilo leyó la historia de Jesús, pero no cualquier historia, de esta manera ordenada. Él comprobó que era una historia verdadera. Pero ahora se da cuenta que además de lo que Jesús hizo, ¿qué hizo Jesús? Vivió, murió. Por cierto, Lucas va a hablarnos de un Jesús a los 12 años. Usted no va a encontrar eso en otra parte. Va a hablarnos de Jesús hasta esa edad y se va a referir a él después cómo creció, como el hijo del carpintero. Fue crucificado, que murió, fue sepultado. Pero es en este pasaje, es en esta escritura, de Hechos, donde él dice que Jesús resucitó. Y todos hablan de la resurrección de Jesús, pero nadie habla como Lucas, que él duró 40 días después que resucitó, apareciéndosele a una cantidad de gente, para confirmar que él estaba vivo y él está vivo. Y el Cristo que nosotros creemos, según la visión del doctor médico Lucas, es un Cristo vivo, con pruebas indubitables, para que nadie tuviera duda. Y ese es el Cristo que amamos, el Cristo que seguimos. Lucas escribió esta historia, pero hermano, una historia completa es lo que quiero decir. Lucas y Hechos es la historia completa de Jesucristo. Ahora voy a mi último pensamiento. ¿Cuál es? Y es que el Evangelio es una verdad recibida. No solamente es una verdad confiable, como hemos hablado, no solamente es una verdad
razonable, sino ahora les dejo este pensamiento, es una verdad recibida. ¿Qué queremos decir con esto? Vea el versículo 4 del pasaje. Para que conozcas, ¿qué cosa? Bien, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruida. Amada iglesia, si usted es un creyente y usted no ha recibido esta verdad revelada de la Biblia, examínese, porque estamos hablando de una verdad recibida, una verdad bien conocida, dice. Hasta ahora hemos visto la manera como Lucas ha sido un investigador diligente para darle a conocer esta verdad acerca de Jesucristo. Su método, escuche esto, su método ha sido bien sistemático, como alguien lo apuntó: investigar diligentemente, ordenar cronológicamente y teológicamente, y documentar en 2 tomos. Es como decir, bueno, no hay manera de negar que Jesucristo es real. No hay manera de negar que la historia de Jesús es verdadera. ¿Por qué? Porque ha sido escrita en 2 tomos. Y el libro de Hechos es la continuación de ese tomo, del libro de Lucas. Entonces, el excelentísimo Teófilo, conoció una verdad de primera mano y de muy buena fuente. Yo me imagino, hermanos, acompáñenme esto, por favor, a ver a Teófilo, un hombre extremadamente, de una gran posición seguramente, un excelentísimo. Ahora tiene los 2 tomos. Algunos dicen, yo coincido en eso, que seguramente Lucas le escribió estos tomos a este Teófilo, porque para su tiempo era necesario buscarse a alguien que pudiera publicar sus libros. ¿Y quién mejor que este tal Teófilo, que ya era un creyente que él conocía, para que precisamente le pudiera servir como sponsor, como patrocinador de sus libros? De manera entonces que cuando él tiene esos libros en sus manos, está diciendo: qué tremenda bendición, qué privilegio tengo yo, Teófilo, de leer el libro de Lucas. Y de hecho, por supuesto, en ese tiempo no se llamaba el libro de Lucas y Hechos, era la historia de Jesús. Y él está entonces allí leyéndola, está leyendo una palabra para que él no cayera en error, para que él se mantuviera en la verdad, en una verdad recibida. Y de esa manera, hermanos, tenemos a un Teófilo leyendo una historia que después de 2000 años nosotros la estamos leyendo otra vez. ¿Cuál es la historia? La historia de Jesucristo, la historia de nuestro Salvador, la historia del Hijo del Hombre, la historia de aquel que vino para salvarnos, y que en las manos de Lucas entonces aparece de esta forma. Déjeme concluir mi mensaje esta tarde para que pensemos en esto. Esta es la introducción de este libro. Cuando Pablo estuvo preso en Roma, nos deja esta frase: solo Lucas está conmigo. Ahora tome en cuenta este detalle. Lucas está preso. Él ha dicho en el capítulo que escribe esto que el tiempo de su partida está cercano, está listo para ser sacrificado. Nerón lo iba a rebajar de estatura, le iba a cortar la cabeza. Así de simple. Él sabía que venía su tiempo. Y dice: yo estoy solo, pero ¿solo quién? Lucas está conmigo. ¿Por qué Lucas estaba con Pablo? Porque era médico. Por cierto, me llama la atención que Pablo, teniendo el don de la sanidad, él necesitó de un médico. Es una buena palabra para aquellos que piensan que entonces los médicos pues como que no tienen mucha a la luz de otras consideraciones bíblicas, no tienen mucha importancia. Aquí estamos hablando de un hombre que necesitó de un médico, dice, el médico amado. La razón, en efecto, aparece de esto, Colosenses 4:14, cuando él dice que ese hombre es su médico amado. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? En la revelación que Pablo nos deja con Lucas como médico, se pone en evidencia que el libro de Lucas tiene el sello, el toque de un médico. Le llevo a estas consideraciones. Primero, ¿se acuerdan cuando Marcos y Mateo hablan de que cuando Jesús lo agarraron,
lo agarraron para la noche para crucificarlo. Pedro, que había mal entendido a Jesús, se compró una espada y sácata, le quitó la oreja a un siervo que se llamaba Malco, por cierto. Y entonces interesante que dicen los demás, dicen eso los dos escritores, le cortó la oreja. Pero ¿qué dice Lucas sobre ese pasaje? ¿Qué dice Lucas? Dice el texto que entonces Jesús tomó la oreja que estaba en el suelo, la agarró y se la pegó otra vez y quedó sano. Pero tiene que ser alguien en efecto que es médico para darnos esa descripción, ese detalle. Otro, por ejemplo, Lucas quien hace una distinción entre una enfermedad física y una posesión demoníaca. Es interesante que dice el texto que sufría por ejemplo, una enfermedad que no era una posesión demoníaca, sino tenía otra cosa, que era otra enfermedad, y se refiere a la Biblia en este aspecto. Pero además de eso, hay muchos textos donde se le ve ese toque divino, pero donde quiero llegar es a esto. Cuando Jesús estaba en la agonía del Getsemaní, el único que dijo que el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre fue el médico llamado Lucas. Y allí tenemos ese toque de la Escritura para mostrarnos entonces a un Jesús que es extremadamente humano. Entonces, hermano, el propósito de Lucas es revelarnos a ese Cristo que se acerca a nosotros y nos conoce, sabe que somos de carne y hueso, porque es la visión que le da Jesús, y de esa manera nosotros entonces debemos también entender y dar gracias al Señor, porque un libro como este, el libro de Lucas, en su introducción, nos muestra ese Cristo sensible, ese Cristo humano. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros amemos más a ese Cristo, para que nosotros cada vez más sintamos su amor, su protección y su cuidado en nuestras vidas. Nosotros, los seres humanos, pasamos por diferentes circunstancias. ¿Quién mejor para entendernos que nuestro Señor Jesucristo? De esa manera. En fin, Lucas nos muestra un Cristo muy humano, misericordioso, entregando su vida para el perdón de nuestros pecados. Amada iglesia, estudiemos este libro con esta visión. Estudiemos este libro bajo la perspectiva de este Cristo cercano, de un Cristo que está con nosotros, por supuesto, con la persona del Espíritu Santo, pero un Cristo que se nos ha revelado de esta manera y que Lucas nos lo presenta de esta forma para que nosotros creamos en Él. Quiero proponerles de aquí en adelante que nosotros estudiemos este libro bajo la visión de alguien que nos quiso presentar como la otra cara del Evangelio, para mostrarnos entonces que no solamente vale la pena creer en esto, hay mucha gente que no cree en esto, aún en las iglesias hay gente que va y no cree en esto, pero dice la Biblia que Lucas escribió estas cosas que fueron ciertísimas, reales, verdaderas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un evangelio confiable, un evangelio razonable y un evangelio que lo hemos recibido. Y en consideración y en resultado, nosotros seguimos adelante amando su palabra. Palabra preciosa, palabra que nos ha sido dada para que sigamos creciendo en el amor del Señor. Amén, amén. Vamos a estar de pie para orar. A partir de hoy, quiero animarle, como dije, para que usted se constituya en un estudiante acucioso de las cosas que está escuchando, del Evangelio que quiero presentarle durante este tiempo, el Evangelio de Lucas. Porque todos los mensajes que vamos a hablar, todas las historias del cual vamos a hablar, tiene esa óptica de Lucas, mostrarnos a un Cristo, pero un Cristo sensible, un Cristo maravilloso, a ese Cristo en el cual hemos creído, ese Cristo que desea cada vez más bendecirnos. Amado Dios, gracias. Gracias por Lucas.
Señor, qué tremendo es pensar que tú en tus planes tenías para escoger a un Pablo, pero también un Lucas. Que por cierto, al ver tu palabra, Lucas fue el compañero inseparable de Pablo. Él narró la historia de los hechos porque estuvo con Pablo, pero narró primero la historia de Jesús porque estuvo con los apóstoles y seguramente con María. Qué preciosa, Señor, es tu palabra. Cuando uno ve todo aquello, Señor, cómo fue conjugada, cómo fue preparada, cómo fue orquestada, cómo fue conectada tu palabra, Señor, tenemos razones esta tarde para decir gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y la creemos, la sustentamos y la vivimos. Padre, ayúdanos como iglesia para crecer en gracia y crecer en conocimiento y en crecer en tu palabra, para que tu palabra cada vez más nos ayude para vivir la vida cristiana victoriosa, vida cristiana con propósito. Señor, gracias una vez más por esta tarde, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.